Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a un tema de sumo interés. Le invitamos a que se conecte con nosotros y que nos podamos comunicar a través de sus preguntas, de sus análisis y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio, con el gusto de siempre. Hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, estamos transmitiendo en vivo, nosotros desde la ciudad de Jalapa, y nuestro invitado, un invitado muy especial que nos acompaña esta noche desde la ciudad de Morelia, si no me equivoco, ¿verdad? Estoy en Pátzcuaro. En Pátzcuaro, ok, perfecto. Desde Pátzcuaro, Michoacán. Y precisamente, pues, la idea de este programa es hablar de la escalada de violencia que vive México desde hace mucho tiempo, pero particularmente tomó una gran resonancia a nivel nacional a raíz de el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, apenas el sábado pasado, y que pues está provocando toda una serie de reacciones, de reacomodos, pero que en los cuales pareciera ser que siempre el ciudadano está en último lugar. Hoy nos acompaña Bernardo León, especialista en materia de seguridad pública, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, Aurelio y Mónica. Un saludo a todos y a la orden. Muchas gracias, Bernardo María León. Es licenciado, lo quiero presentar para aquellas personas que no lo conozcan, las pocas personas que no lo conozcan. Tiene una gran trayectoria. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta. Tiene el diplomado de Estudios Avanzados en Derecho Penal Procesal por la Universidad de Sevilla, España. En la Presidencia de la República fue el jefe de la Oficina de Proyectos de Innovación donde coordinó la iniciativa de reforma del sistema de seguridad pública y justicia penal para implementar el sistema acusatorio en México y de 2000 a 2006 como consultor redactó y promovió la reforma legislativa de diversas entidades de la República para adaptar su normatividad al nuevo sistema acusatorio. Entre 2015 y 2018 fue comisionado de Seguridad Pública en Morelia, Michoacán, donde desarrolló el modelo de policía de proximidad y justicia cívica. Ha sido asesor de gobiernos municipales y estatales y organismos de cooperación internacional en la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica del sistema penal acusatorio. Bernardo, bienvenido a la clave de nuevo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a la orden. Muchísimas gracias. Pues comenzar hablando de, pues tiene usted una gran experiencia en el tema de la seguridad, ha estado inmerso en diversos escenarios, en diversos momentos, pues con estrategias para atender este flagelo, porque lo es, de la sociedad mexicana, y sin embargo, pareciera que nada funciona, o que ha dejado de funcionar, o qué es lo que no se ha hecho, Bernardo. Mira, yo lo que te diría es que, o sea, no es lo que, no es que nada funcione. Lo que está pasando en el fondo es que es un sistema estructuralmente mal diseñado. Y entonces, como es un sistema estructuralmente mal diseñado, tiene pobres resultados. Déjame ponértelo de esta manera. Desde 2000, desde el año 2000, se están haciendo encuestas de victimización de manera ininterrumpida. En 2011 ya se hizo con una nueva metodología y de 2011 a 2024, que es la última que tenemos, básicamente se ha ido incrementando el número de delitos, pero digamos, el número de carpetas de investigación, no creas que se ha movido tanto, ¿no? Ujú. Es decir, desde 2011 lo sabemos desde antes, pero desde 2011 sabemos que el 90% más o menos de las víctimas no denuncian los delitos. Lo sabemos. No hemos hecho nada para resolver este problema. Entonces, si tienes un 90% de no denuncia
lo que significa, perdón, es que antes de que la autoridad se entere de que se cometió un delito, ya hay 90% de impunidad y todavía ni empezamos, ¿no? Y luego, el hecho de que, digamos, nuestro sistema de denuncia es malísimo, no hay manera de defenderlo por ningún lado, no lo hemos cambiado. Y entonces la sociedad sigue siendo víctima del delito sin que la autoridad se entere. Y entonces hay una enorme cantidad de criminales que saben que pueden cometer delitos, que es algún tipo de negocio para ellos y que van a ser impunes. Entonces, nuestro sistema de denuncia tiene un defecto muy grande y ese defecto muy grande es que lo circunscribe al Ministerio Público. Para darte una idea, en promedio se cometen en México 30 millones de delitos, pero hay unos 18,000 ministerios públicos para todo el país. Entonces, digamos, encargarle a 18,000 personas en el país que traten de evitar la impunidad, estamos soñando. Sin embargo, tenemos casi medio millón de policías que según la ley deberían recibir denuncias y no lo hacen. La abrumadora mayoría no lo hace. Entonces, en la medida en que nuestro sistema no esté diseñado para atender a las víctimas, en esa medida vamos a seguir con un problema de impunidad que es como una espiral que crece, porque pues entre más se den cuenta los criminales que quedan impunes a la hora de cometer delitos, pues con más razón los van a seguir cometiendo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema mal diseñado porque el artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos es una facultad del Ministerio Público y de las policías. ¿De cuáles policías? De todas, ¿no? De medio millón de policías. Pero en la práctica, solamente lo hace el Ministerio Público y las fiscalías con su llamada policía de investigación. Y entonces, de estos 30 millones de delitos que se cometen al año, los tienen que resolver 18,000 ministerios públicos y 30,000 policías de investigación, ¿no? Entonces, la tarea es imposible de resolver, ¿no? Si a esto le añades el hecho de que de esos 30 millones de delitos, probablemente 29,5 son delitos que se resuelven a nivel local. O sea, son robo a transeúnte, robo a comercio, robo a casa habitación, robo en el transporte público, lesiones, amenazas. O sea, no son los grandes delitos de delincuencia organizada, sino que son los delitos que sufre toda la gente cuando te roban tu coche, cuando te roban una computadora que traías adentro del coche, cuando se meten a tu casa y te roban tu televisión que no has acabado de pagar, cuando, etcétera. Entonces, realmente la tarea de resolver el 95% de la criminalidad es una tarea local, básicamente, ¿no? Pero déjame ponértelo en este esquema. Te voy a dar datos de Michoacán porque son los que traigo frescos ahorita, pero es un ejemplo de todo lo que pasa en el país. Mira, Michoacán tiene 113 municipios. Creo que Veracruz tiene 214, ¿no es cierto? 212. 212. Bueno, Michoacán tiene 113. De esos 113 municipios, en 77 no hay ministerio público. Wow. Y en 90 no hay juez. Entonces, el acceso a la justicia es muy limitado. Yo te diría, es casi nulo. No sé cómo esté Veracruz o otros estados. Sí lo sé, pero no lo tengo aquí a la mano. No mucho mejor. Exacto. No, no, es un problema de todo el país. Entonces, mira, el problema de la seguridad en México es un problema estructural. Porque si tú vas a las policías, pues te vas a encontrar buenos policías y seguramente malos policías. Si vas a las fiscalías, te vas a encontrar muy buenos ministerios públicos, uno que otro no, malos ministerios públicos. Si vas a los jueces, pues es la misma historia.
O sea, no es un problema de personas, es un problema de la estructura en la que estamos metidos. Y entonces, por eso, por esa razón, aunque hay inversiones millonarias en seguridad, aunque hay grandes operativos, aunque hay reformas en materia penal y etcétera, la sensación de la sociedad, y no solo es la sensación, es la realidad, es que los problemas de seguridad no solo no se están resolviendo, sino que en muchos casos se están agravando, ¿no? Digamos, lejos del discurso oficial, ¿no? Entonces, en la medida que no nos atrevamos a decir, a ver, número uno, vamos a enfocarnos a fortalecer a las policías municipales, porque son las más importantes por mucho, y esas policías municipales tienen una serie de tareas que tienen que cumplir. Dos fundamentales, recibir denuncias y hacer investigación, porque entonces pasamos de una capacidad de 30,000 policías de investigación y 18,000 ministerios públicos a medio millón de policías, ¿no? Para 30 millones de delitos. Y luego tenemos que tener leyes que nos permitan obligar a que en cada municipio haya por lo menos un ministerio público, y hay maneras de hacerlo, ¿no? Y dos, que haya por lo menos un juez que pueda resolver, digamos, de manera eh, preliminar, pues todos los asuntos que se le presenten, y de manera definitiva los de cierta cuantía o de determinado nivel de delitos. Pero mientras no resolvamos esto, eh, el problema al que nos vamos a enfrentar es que a nivel local, que es donde realmente suceden las cosas, pues vamos a tener siempre problemas de criminalidad. Por ejemplo, y ya con esto espero haberte respondido adecuadamente. Ujú, Mira, el caso del presidente municipal de Uruapan sucede 2 semanas después, o 3 semanas después, de que mataron al líder de la Asociación de Limoneros ujú, de Apatzingán, Bernardo Bravo, y después de que hubo un plan Michoacán con Enrique Peña Nieto y otro con Felipe Calderón y otro con Carlos Salinas de Gortari, es una locura, ¿no? Ninguno de estos ha funcionado. ¿Por qué un alcalde como Carlos Manso, que tenía una intención de hacer evidente el problema, eh, lo pueden matar? Porque no solo por la negligencia del gobierno estatal y federal, sino también por una razón, porque no entienden por dónde entrarle. O sea, ellos creen que haciendo operativos, ¿no? Y mandamos 3,000 miembros del ejército, la guardia y no sé qué, han hecho cuarteles, han hecho operativos de todo tipo y no han solucionado el problema. Porque el problema, insisto, es un problema que tiene que ver con por dónde le entras para resolver el problema. No han fortalecido a las policías municipales, no les han puesto obligatoriamente un ministerio público en cada municipio, por lo menos, y una representación del Poder Judicial, jueces, ¿no? Para que estos conflictos se vayan resolviendo. En la medida que no se resuelven, van creciendo. Entonces las organizaciones criminales parten de que no hay una infraestructura de seguridad y justicia que los pueda hacer responsables de los actos que están cometiendo. Y entonces, pues están impunes. ¿Sí me explico? sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, ese es el tema, ¿no? La absoluta impunidad por la que estamos atravesando y vemos el tema de Michoacán, que sigue siendo, pues, el estandarte de la violencia, ¿no? También de la impunidad. Y bueno, como anunciamos el programa, finalmente estamos en una crisis de violencia. Y hay que decirlo, anuncian nuevamente un gobierno federal, anuncia una cruzada por Michoacán, ¿no? Como lo Ujú. hizo, bueno, creo que el primero que lo anunció más con bombo y platillo y mandó un representante federal fue Peña Nieto. Bueno, antes Calderón quiso intervenir, pero el tema de Michoacán pues ya se vuelve un ejemplo
uno, pues de violencia, sí, pero entonces el gobierno ahorita, ¿qué va a hacer? Va a mandar esta cruzada de cientos, como decías, de cientos de fuerzas armadas a Michoacán, que no ha servido de nada. ¿Y qué va a pasar con los otros estados? Aunque después ahondemos más en el tema de Michoacán, pues tendría que haber una cruzada también en Guerrero, ¿no? En Jalisco, Claro. en Corre, Guanajuato, Veracruz, Veracruz. en Veracruz, o sea, es decir, claro, ahorita nos vamos a Michoacán porque nos explotó el tema del alcalde de Uruapan, que era un líder, hay que decirlo, ¿no? Un líder que a nivel nacional se ve que era un luchador social por la seguridad al menos de su zona, de su región. ¿Y los demás? ¿Dónde quedamos? ¿Sí me explico? total, mira, aquí el tema es que no se necesita hacer un plan Michoacán, ni un plan para Ciudad Juárez, ni uno Ujú. para Poza Rica o para Coatzacoalcos, no sé. Mira, lo que se necesita es tener claro el problema. Y yo ahí es donde, desde mi punto de vista, obviamente, pienso que no tienen claro el problema. Déjame ponértelo desde esta perspectiva. Hace un par de años hicieron un estudio muy interesante donde calculaban el número de criminales que son miembros de la delincuencia organizada. Y la conclusión de este estudio que hizo este Curiel, Ope, sí, un grupo, tres muy interesantes académicos, llegaron a la conclusión de que en todo México hay unos 180,000 miembros de la delincuencia organizada. O sea, la delincuencia organizada son 180,000 personas en un país de 130 millones de personas. Entonces, la crisis de seguridad que estamos viviendo se la debemos a 180,000 personas. Punto final. No es ni el 1%. Entonces, el tema es, estas 180,000 personas, em, necesitas identificarlas, vigilarlas, tener pruebas de lo que están haciendo, eh, intervenirles los teléfonos. Es decir, hay una serie de estrategias de investigación que se pueden hacer para que puedas eventualmente probar su participación en organizaciones criminales, el papel que juegan en esas organizaciones y los delitos que han cometido. Y luego ir por ellos y sacarlos de circulación con el debido proceso, ¿no? Y que sea un proceso público. Te pongo el ejemplo, y a mí me gusta mucho ese ejemplo. Había un fiscal en Italia, en Palermo, por ahí de los años 70 y 80, que se llamaba Giovanni Falcone y que tenía un socio, digamos, eh, que se apellidaba Borsellino, ¿no? Falcone y Borsellino se dedicaron a investigar a la mafia siciliana, ¿no? Pero lo interesante es que lo hicieron en silencio, se tardaron mucho tiempo, años, y lo hicieron dándole seguimiento a las cuentas de banco, básicamente. Por dónde depositaban, a quién se lo depositaban, quién lo cobraba, de dónde salía el dinero, a dónde llegaba, etcétera. De ahí se hizo famosa la frase esta de sigue el dinero, ¿no? Y entonces, un buen día, ya que tenían todas las pruebas, todos los expedientes que habían tardado años en organizar y de conseguir a un buen testigo, ¿no? Tommaso Bucheta se llamaba, ¿no? Entonces, sacaron las órdenes de aprehensión y detuvieron en un solo día a 300 mafiosos sin un tiro, sin un tiro. Y luego hicieron un proceso que se llamó el maxi proceso, donde se hicieron evidentes las pruebas, se descargaron los testigos y eventualmente hubo sentencias condenatorias, ¿no? Más allá de lo que pasó después, digamos, de problemas que hubo, el golpe a la mafia fue durísimo. Y entonces en esa región de Sicilia, ¿no? Eh, no se acabó 100% el problema,
pero nunca más fue un problema que retara al Estado, ¿no? En Italia hay menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes, para que te des una idea. En México hay 20, casi 30, ¿no? Y el otro caso fue el del fiscal Gratieri, que ese vive todavía, es un fiscal actual, que también detuvo a unos 3,000 miembros de una mafia muy terrible que se llama la 'Ndrangheta en Italia. Y hizo también un maxiproceso y obtuvieron sentencias condenatorias. Aquí en México, en vez de plantear un proceso judicial, detenciones, investigaciones, seguir el dinero, mandamos operativos. Y entonces llegan 3,000 miembros del ejército, baja el crimen un X tiempo y luego el ejército se va y vuelve a subir. Con todos los operativos que se han hecho, con todas las personas que se han detenido, con los que se han extraditado y con los que nada más hemos mandado, no hay ni una organización que se haya debilitado. O sea, sigue el problema. Porque en mi opinión, no le estamos atinando a la solución del problema, porque no caemos en cuenta que el problema es estructural. No se trata de llegar y matar a todos, ¿no? Ujú, Déjame ponértelo de esta manera. Mira, si tú vas a Apatzingán o a Culiacán o a Chihuahua o a estos estados donde hay problemas, te vas a encontrar un montón de cuarteles militares. O sea, han abierto, han creado cuarteles, están llenos de soldados, de Guardia Nacional, eh, y la tasa de letalidad de los enfrentamientos entre criminales y fuerzas del gobierno ha crecido mucho, ¿no? Se ha sextuplicado, ¿no? O sea, si tú te enfrentas con el ejército, la guardia, lo más seguro es que hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que a pesar de esa tasa de letalidad, el problema sigue. Déjame compararlo con la guerra de Vietnam, ¿no? ujú, Si vale la comparación. En la guerra de Vietnam pasó algo muy interesante. Probablemente el ejército de Estados Unidos mató, no me acuerdo si a medio o a 1,000,000 de vietnamitas en la guerra, ¿no? ujú, O sea, fue una matadera de vietnamitas muy grande. El ejército de Estados Unidos tuvo los 60, parte de los 70, una década, más de una década, y, y mataron, y americanos mataron muchos menos, 100,000. No, no me acuerdo, no me acuerdo el número, pero infinitamente menos. Y la pregunta es, si Estados Unidos mató a tantos soldados vietnamitas y civiles vietnamitas, ¿por qué perdió la guerra? ujú, O sea, Vietnam ganó la guerra. De hecho, sigue siendo, por lo menos de nombre, un país comunista, ¿no? ujú, Y entonces Ho Chi Minh le ganó con su ejército de campesinos al ejército de Estados Unidos, aunque Estados Unidos mató a muchísimas personas, dejó inválida a otras tantas, con problemas. Porque el tema es que el análisis que hicieron en Estados Unidos es que no tenían claro para qué estaban ahí. ¿Me entiendes? El problema aquí en México es el mismo. Falcone y Borsellino tenían muy claro que lo que querían hacer es acabar con el poder de las mafias. ujú, Y entonces, utilizando la ley es bien importante, lo que hicieron fue investigar y procesar a los miembros del crimen organizado y literal, en el mejor sentido de la palabra, sacarlos de circulación y demostrarles que el Estado y la ley son más poderosos que el crimen. Aquí en México, todos estos operativos pueden tener una tasa de letalidad muy alta, o sea que matan a muchos, pueden detener personas, pero no tienen claro que lo que se tiene que demostrar es que la ley está por encima del crimen. No se trata de matar más gente, ¿me entiendes? Se trata de imponer el Estado de Derecho a través del debido proceso. Y en ese sentido, como no tenemos clara esa parte, entonces estamos, digamos, combatiendo una guerra que no sabemos qué significa ganar la guerra. ujú.
No tenemos la más remota idea. ¿Qué Sí, significa ganar la guerra? ¿Sí me explicó? sí, no, claro, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque si no se tiene un punto de llegada, pues Así es. a dónde se va a llegar? No, ¿No? dicen que los barcos que no saben cuál es su puerto de llegada, todos los vientos les soplan en contra, Ujú. Sí, ¿no? claro, claro, claro. Eh, Perdón, No, 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 adelante, no. en ese sentido, te quisiera cuestionar, eh, después del asesinato de Carlos Manso, se apresuró el gobierno federal a decir, no, sí tenía protección, tenía asignados 14 guardias nacionales para cuidarlo, lo cual, más que abonar a su favor, pues abona en contra. Si tenía 14 guardias nacionales y de todas maneras no mataron, algo no está entonces funcionando, no hay inteligencia, no hay capacidad o hay colusión. Y eso nos puede remitir también un poco a lo que pasó el día de ayer con la presidenta, cuando sale al centro de la ciudad y como si nada se le acerca un sujeto y la cosa sexualmente. Eso es impensable que le pudiera haber ocurrido a cualquier otro presidente al que lo cuidaba el Estado Mayor Presidencial y no se le podía acercar ni una mosca. Hoy en día, cualquier borracho, cualquier sujeto puede manosear a la presidenta de México. Y eso también es un fallo de seguridad que de alguna manera pues, nos refleja cómo está la seguridad en el país, ¿no? Mira, yo lo que te diría es que, a ver, el tema es que darle seguridad a un alcalde no es ponerle guaruras. Lo que Carlos Manso estaba diciendo es, a ver, aquí hay organizaciones criminales que el gobierno municipal no está listo para enfrentar porque tenemos 300 policías, pues le echamos ganas, pero no están del todo bien pagados, no tienen el mejor armamento, no tienen el mejor equipo, no tienen la mejor capacitación, y entonces, y además no tienen facultades legales para hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy en una situación de indefensión. Déjame ponerte este ejemplo, para que veas lo que estoy diciendo. Mira, las policías municipales se financian fundamentalmente de un fondo que se llama Fortamun, Uh -huh, que está en la Ley de Coordinación Fiscal. Y entonces a cada municipio pues le toca X cantidad para pagar a su policía municipal. Pero la misma Ley de Coordinación Fiscal dice que ese fondo, que en teoría debería ser solo para la policía municipal, lo puedes usar en agua, en obras sociales, en pagar deudas. Y entonces muchas veces a lo que te enfrentas es que los gobiernos municipales no pueden dedicarle todo el dinero que se podría dedicar a las policías municipales. Ese es el primer problema. Entonces estás en una situación de debilidad. Dos, eh, cuando tú quieres comprar armamento, se lo tienes que comprar a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y la Secretaría de la Defensa Nacional te lo vende, pero normalmente se tarda milenios en uh entregarlo, -huh. ¿no? Y luego el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional te pone muchas reglas, porque en un escritorio en la Ciudad de México deciden cuáles son los problemas de la policía de Patzingán, de Uruapan, de Poza Rica, de Veracruz o de Martínez de la Torre, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Que en su vida se han parado por ahí, ¿me entiendes? En su vida, Sí, no sí. entienden cuáles son. Pero ellos en un escritorio dicen, pues que gasten en chalecos y que gasten en, etcétera, ¿no? Eso por otro lado. Y luego por otro lado, no tienen facultades legales porque la policía municipal tiene que recibir denuncias, no lo hace, porque la ley dice que tiene que ser bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero en la mayoría de los municipios ni Ministerio Público hay, ¿no? Ya olvídate de juez. Entonces, Carlos Manso lo que decía es, o sea, entiéndanme que estoy en una situación de debilidad,
porque además el tema de delincuencia organizada, las técnicas de investigación de delincuencia organizada casi son exclusivas de la federación. No puedes tú como municipio decir, me voy a ir contra el cartel de los megamalos, ¿no? Y voy a intervenir sus teléfonos y voy a rastrear sus cuentas bancarias y no puedes hacer nada de eso. Lo más que puede hacer una policía municipal es patrullar, tener algo de información y ordenarla y hacer operativos, digamos, de enfrentamiento de vez en cuando, ¿no? Fuera de eso, está sujeta a lo que diga el Estado y la Federación, sobre todo la Federación, pero también el Estado. Mm. Entonces, Carlos Manso lo que decía es, a ver, aquí hay una organización criminal de los muy malos que se enfrenta con la organización criminal de los megamalos y que está enfrentada más con los recontramalos, ¿no? Y entonces lo que hacen es pedirle a los empresarios, les cobran una especie de impuesto, ¿no? Que le llaman piso, ¿no? Para si tú produces limones o si tú produces guayabas o aguacates o lo que sea que, o tienes una tiendita o una tortillería, lo que Ujú, sí, sea, sí. tienes que pagar. El municipio no puede cobrar más que predial, traslado de dominio y derechos. Pero el crimen organizado cobra impuestos sobre la renta. ¿Me Sí, sí. explico? Y nadie se lo impide. Entonces, lo que Carlos Manso decía es, dense cuenta que yo estoy en una situación de debilidad, necesito ayuda. Ayuda significa desmantelen estas organizaciones criminales, detengan a sus miembros, procesenlos y sáquenlos de circulación para que todo mundo se dé cuenta que aquí quien manda es el gobierno. No sirve de nada que pongan 50,000 cuarteles, lleven helicópteros y hagan todo lo que hacen, porque al final del día el problema no se resuelve. Entonces, no se trata de ponerle guaruras a un alcalde, o a dos, o a tres, o a los que sean, porque, hombre, te pueden poner seguridad, pero si alguien te quiere matar y está dispuesto a dar su vida por matarte, pues a menos que te tengan encerrado, no hay manera de que, digamos, de que no haya un margen de riesgo, Ujú, ¿no? El problema es que no se entendió el problema de fondo. ¿Cómo desarticulas al cartel de Jalisco, al cartel de los Viagras, al cartel de los, quién sabe qué, Blancos de Troya, de los Familia Micho, no sé, todos estos nombres, ¿no? mm, Eh, esa es la ayuda que se pedía. Para tener un cuerpo de guaruras, pues eso lo puedes tener tú, ¿no? ¿Sí me explico? sí, sí, sí. El tema es de otra índole. Y yo creo que ahí el gobierno mexicano está fallando ahorita muy fuerte, pero falló antes y antes y antes, en el pasado inmediato y en el pasado remoto, porque diseñamos un sistema de seguridad y justicia en 1930, ¿no? Y que siguen, digamos, hay un enorme dogmatismo sobre ese sistema de justicia que fue creado cuando México tenía 15 millones de habitantes. Ahorita somos 130 millones de habitantes y tenemos el mismo sistema de justicia, que dicho sea de paso y como podemos ver, sirve para muy poco. Ujú. Si eso no cambia, no hay manera de que se resuelva el problema, ¿no? Es la guerra de Vietnam, ¿no? Matamos a Ujú, todos, pero no ganamos la guerra, ¿no? sí, sí. Por supuesto. Hablando de Michoacán y el tema, pues ahorita que está en la boca de todos, ¿no? Finalmente fue un hecho muy lamentable lo que sucedió en Uruapan y hoy rinde protesta la esposa de Carlos Manso en medio de un gran operativo. Es que lo que decías es muy cierto, o sea, ¿de qué sirve este operativo con el que llega la viuda de Carlos Manso a rendir protesta como nueva alcaldesa de Uruapan? Que así esta mujer va a seguir, pues, por muchos días o por lo que resta del mandato, me imagino que rodeada de policías, en un operativo de seguridad tremendo para ella, que no me imagino cómo va a vivir así ella y sus hijos. Ese es el mensaje y nuevamente, porque lo decías, gobierno tras gobierno hacen lo mismo. Esta es la gran prueba del actual gobierno, porque pareciera que el asesinato de Carlos Manso vino a sacudir y a decir, ay, ahora sí vamos a hacer plan Michoacán,
como lo han hecho otros gobiernos, y ahora sí vamos a proteger a la que va a ser la alcaldesa de Uruapan. Y hoy decía la viuda de Carlos Manso, tuvieron que matar a Carlos Manso, pues para que el gobierno volteara a ver a Uruapan como si no supieran lo que estaba pasando. Tú mismo lo has dicho, Carlos Manso gritó, lo dijo de muchas maneras y no se hacía nada. Entonces, ¿qué se puede esperar de otros casos donde, bueno, pues, están los grupos Que del gobierno mira, actuando de manera impune? o sea, el problema, en mi opinión, es el mismo. Déjame recordarte algo. Un día en Uruapan, hace unos 20 años, 15 años, ¿no? Era un sábado en la noche y la gente estaba en una discoteca bailando y divirtiéndose, no sé, tomando. Y de repente aparecieron unos cuates y aventaron unas cabezas de unas personas que habían degollado en el centro de la discoteca. Y entonces dijeron, nosotros somos los muy malotes de aquí y aquí estamos organizados y ahora todo el mundo va a pagar piso y nosotros somos los que decidimos las cuotas del aguacate y de los limones y de, no sé, todas estas cosas que producen masivamente en esa zona, ¿no? Eso fue en Uruapan, si no mal recuerdo, en 2005, Ujú, o sea, hace 20 Ujú, años. ujú. Y entonces el comentario que haces, Mónica, está muy interesante, porque decían, no, es que ahora sí, o sea, hay que hacer algo. ¿Me explico? O sea, eso fue un momento muy duro, porque no mataron a un alcalde, pero a 5 personas. ¿Me entiendes? Eh, Otro día en el puerto de Veracruz aventaron unos cadáveres ahí enfrente de un centro comercial, ¿no? No me acuerdo si eran los Zetas o uno de Sí, esos. eran los Zetas, fue en Eran los 2011 Zetas. en Boca del Río, Así déjame es. ver, a unos metros de una reunión de procuradores de todo el de país. todo el Ah, país. bueno. Y luego en Culiacán, pues hubo un culiacanazo y dos culiacanazos y tres culiacanazos. Y entonces ahora sí hay que hacer algo, ¿no? Y luego en Ciudad Juárez, ¿no te acuerdas? Que, oye, es Ujú. que Ciudad Juárez y hicieron el programa de Ciudad Juárez y bajó el crimen y se organizó y hubo programas sociales y así es como una historia recurrente fracasada. Pero yo pienso a veces si ya estamos en el nivel de la demencia, ¿no? Porque dicen que la definición de demencia es hacer lo mismo y pensar que vas a obtener resultados distintos. ¿Me explico? Ujú, No vamos a tener resultados distintos. Desde ahorita se los digo, no vamos a tener. ¿Me Ujú, entiendes? Porque el problema de fondo no lo están resolviendo. El problema de fondo es, tenemos que fortalecer a las policías municipales. Mientras esas policías estén instaladas en la debilidad, no solo operativa, en términos de salarios, de capacitación, de equipo, sino también de facultades legales y de entendimiento de la función de las policías municipales, no hay manera de mantener una comunidad segura. No hay, no existe. Dos, tiene que haber ministerios públicos en cada municipio, tiene que haber acceso a la justicia, porque el problema lo vas a resolver de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y tiene que haber jueces para que haya procesos. Y entonces los conflictos criminales se resuelvan institucionalmente, haya gobernabilidad, no guerra. ¿Me? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que quedar claro que a nivel federal hay capacidades que no tienen a nivel local. Eh, Más o menos se calcula, porque son cálculos con datos muy chafas, ¿no? Que el 5% de los delitos que se cometen en México son del orden federal y el 95% del orden local, ¿no? Pero no se compara el dinero, el financiamiento que tienen las instituciones federales con el que tienen las instituciones locales, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es porque los delitos que se enfrentan a nivel federal son los más complejos, ¿no?
Ujú. digamos, aceptando sin conceder, podemos decir, bueno, pues sí, suena razonable, ¿no? Y entonces teníamos una policía federal, la destruyeron. En otra época tuvimos la Policía Judicial Federal, ahora tenemos la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, que básicamente está abandonada, ¿no? Digo, hacen lo que pueden, le echan ganas. Y creamos una policía municipalota, que es la Guardia Nacional, Ujú, que no es ni chicha ni limonada, ¿no? Porque no es una policía municipal, porque no tiene la lógica de una policía municipal. Y por otro lado, hace chamba de policía municipal. O sea, patrullajes, detenciones en flagrancia cuando las hacen, digamos, lo que le llaman, que está mal llamado, inhibir el delito, ¿no? Que es una vacilada, pero, ¿no? Entonces, el problema es que son 130,000 miembros de la Guardia Nacional, cuestan, no me acuerdo si 50 o 60,000 millones de pesos, son un montón de dinero para la Guardia. Y no solo no ha bajado la criminalidad, ha subido, ¿no? Entonces, seguimos en este modelo centralista que no entiende que el problema se va a solucionar localmente, municipalmente, ¿no? Y entonces, en esa lógica, estamos invirtiendo mal. Déjame darte un dato. Una detención de la policía municipal cuesta como 56,000 pesos. O sea, cuando tú divides el presupuesto de las policías municipales entre el número de detenciones y arrestos que hacen, te da como 56,000 pesos. Si tú haces esa misma cuenta de la Guardia Nacional, cada arresto de detención de la Guardia Nacional cuesta 24 millones de pesos. Oh, ¿Me explico? Entonces, de la policía municipal es un tercio de las policías, las estatales son otro tercio y la Guardia son más o menos otro tercio. Em, pero casi el 80% de los arrestos y detenciones que se hacen en México las hacen las municipales. Entonces tenemos abandonada la fuerza de tarea más importante, ¿no? Porque pues, como que los municipios se ven muy lejos desde el centro. Después tenemos un problema de procuración de justicia, ¿no? O sea, tenemos muy poquititos ministerios públicos para lo que se necesita y muy mal distribuidos. Porque, no sé, en Jalapa, en Veracruz, en Boca del Río, a lo mejor hay muchos, pero a lo mejor, no sé, estoy inventando, no lo sé, en Martínez de la Torre o en los Tuxtlas, pues a en lo mejor no hay. Pajapan. Ajá. O hay muy poquitos, ¿no? O en Jalapa hay muchos, no lo sé, ¿no? Está la fiscalía. Eh, entonces hay una distribución territorial equivocada. Y luego, número tres, tampoco hay jueces. O sea, no hay manera de procesar institucionalmente el conflicto. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú haces una detención en un municipio que no tiene ministerio público y tú eres la policía municipal, ¿a dónde lo llevas? Tienes que llevarlo al otro municipio donde sí hay ministerio público para que lo pongan a disposición, ¿no? Y luego hay problemas estructurales, ¿no? Somos un país en el que es muy raro, casi en todo el mundo, si te detienen en flagrancia, te ponen a disposición de un juez directamente, que califica la detención. En México, si te detienen en flagrancia, te ponen a disposición del Ministerio Público, ¿no? Que es el mismo que te va a acusar eventualmente o el que te va a dejar ir. Entonces, digamos, yo te insistiría que el problema al que nos estamos enfrentando es un problema estructural. Tenemos un entendimiento, en mi opinión, muy equivocado de cómo enfrentar el problema de criminalidad, porque no somos el primer país del mundo que lo enfrenta y espero que no seamos el último en resolverlo, porque ha habido países que lo han resuelto. ¿Me explico? Y ciudades y estados, ¿no? Entonces, em, estas situaciones en las que estamos metidos tienen que ver con un diseño del sistema de seguridad y justicia de hace más de 100 años que por el dogmatismo jurídico que hay, no se ha querido realmente reformar. Y entonces los esfuerzos que estamos haciendo
siguen siendo poco eficaces. Y luego tenemos un problema muy grande de que la gente en la Ciudad de México piensa que todos los que vivimos fuera de la Ciudad de México somos retrasados mentales y somos incapaces de pensar, ¿no? Entonces ellos quieren decidir en dónde se construye una calle, aunque sea una ciudad en la que nunca se han parado, qué tipo de equipamiento, armamento, capacitación necesita una policía municipal, porque eso lo dicen en el centro, qué facultades legales, pues eso lo decía en el Congreso de la Unión, y entonces le han quitado a las localidades la capacidad de pensar por sí mismas y resolver los problemas localmente, que es donde se deben de resolver. Y ese es en mi opinión, el más grave daño estructural, y por eso todas estas cosas que pasan tan horribles siguen pasando. Y número uno. Y número dos, por eso las estrategias que se siguen haciendo no tienen éxito. ¿Me explico? En ese sentido, y me parece muy interesante lo que planteas, eh, la solución, pues sí, tendría que ser local, tendría que venir desde los ayuntamientos, los municipios, pero si un ayuntamiento, un alcalde como el de Uruapan pidió ayuda, se mostró retador con los criminales y lo asesinaron, ¿qué pueden pensar los demás alcaldes? No, pues, ¿qué me conviene más hacer? ¿Y qué es lo que pasa en buena parte del país? Mejor me alío con un grupo criminal y que es parte, por ejemplo, de lo que vimos aquí en Veracruz este año, que hubo mucha violencia en las elecciones porque los criminales son los que quieren tomar las alcaldías, los ayuntamientos. ¿Por qué? Así Porque es. precisamente ahí es en donde ocurre todo. Entonces es un daño estructural, pero que se agrava con esta colusión interesada u obligada a la que se ven muchas veces las autoridades municipales con los grupos criminales. Claro, mira, y eso, tienes toda la razón. Y es un ciclo, es un círculo Uh -huh. vicioso, ¿me entiendes? Pero mira, es muy interesante porque tenemos herramientas legales muy buenas para impedir que eso suceda. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Hasta ahora, los alcaldes se podían reelegir por una sola vez. Entonces, podías tener alcaldes hipotéticamente de 6 años, Uh -huh. lo cual permitía que los alcaldes se fortalecieran, ¿no? Pero como ya quitaron la posibilidad de la reelección, entonces son alcaldes de 3 años. ¿Qué es lo que hiciste quitando la reelección de alcaldes? Debilitarlos. ¿Por qué? Porque yo como alcalde de 3 años no me voy a medio matar con el crimen organizado de mi municipio o el desorganizado, porque a los 3 años yo un día yo voy a estar solito, sin guaruras, sin policía, sin nada, y me van a matar. Entonces, lo que hiciste fue trasladar el poder institucional, se lo pasaste a los grupos no institucionales. Déjame decirte algo de eso que dices. La reelección duró muy poquito en México porque se puso con Peña Nieto Uh -huh. y ya la quitaron. Y todo el periodo, desde 1934 hasta Peña Nieto, no había la posibilidad de reelección municipal. Entonces, teníamos alcaldes de 3 años toda la vida. Dime tú cómo políticamente fortaleces a un alcalde de 3 años. Si yo fuera un alcalde que me pudiera reelegir 3, 6, 9, 12 años, ¿qué poder tendría? ¿Qué tan poderoso sería? ¿Y qué capacidades tendría con ese poder de enfrentarme al crimen organizado y al desorganizado? Porque entonces yo no tendría una perspectiva de irme en 3 años, sino de seguir buscando la reelección y tendría poder político para hacerlo. Ahorita, esos lugares que mencionas, de repente es tan débil el alcalde que básicamente lo que hacen es decirle, mira, tú me vas a dar la policía, los contratos de obra Uh pública. -huh. Eso pasaba en Sicilia en la época de Falcone, así, tal Uh cual, -huh. ¿me entiendes? Y entonces la pregunta es cómo rompes ese ciclo, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Por ejemplo,
que reguláramos, y eso se puede hacer porque la Constitución lo establece, es de las pocas facultades que la Constitución le da directamente a los congresos de los estados, de regular la forma en la que los presidentes municipales van a nombrar y dirigir a los jefes de la policía municipal, por ejemplo. Entonces, en esa lógica, no te los impondría el crimen organizado. ¿Me explico? Sin dejar de ser municipal. Y se pueden hacer cosas al respecto. Número dos, si tú tienes una estrategia de combate al crimen, déjame planteártelo de otra manera. Dicen, ahorita hay una discusión por una reforma electoral hipotética que se va a presentar en enero, ¿no? Y una de las cosas que dicen es, tenemos que quitar el financiamiento público. Y entonces hay gente que dice, no puedes quitar el financiamiento público porque entonces el crimen se va a meter en las campañas. ¿No es cierto? Sí, sí. Yo digo, qué tontería. Ahorita hay financiamiento público y el crimen está súper metido en las campañas. No tiene una cosa que ver con la otra. Tiene que haber una estrategia y ahí sí es federal para combatir al crimen y para investigar y procesar a alcaldes que estén metidos en el crimen, ¿no? Pero te voy a poner otra limitación porque estamos llenos de restricciones. Eh, el tema, la Ley Federal de Delincuencia Organizada hace que todos los delitos de delincuencia organizada sean federales, casi todos. Hay algunos pedacitos que básicamente las autoridades locales pueden hacer algo, ¿no? Como el narcomenudeo. Cierto narcomenudeo, no todo. Pero podría reformarse la ley para que el tema de delincuencia organizada pudiera ser investigado, perseguido y procesado a nivel local. Entonces, multiplicarías la capacidad de investigación, procesamiento y sanción del crimen organizado. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos del crimen organizado, todo el mundo dice, ay, las megaorganizaciones del crimen, ¿no? Pero, a ver, la definición de la ley son tres o más personas, tres o más, que vendan droga o que hagan trata. O sea, a ver, cualquier pandilla de Jalapa hace eso, ¿me entiendes? Claro. ¿Sí me explico? Eso ya califica como delincuencia organizada, ¿me explico? Entonces, pero lo hace una unidad específica que está en la Fiscalía General de la República y que se ayuda, pues, del Ejército y de, etcétera. Y ahora de la Secretaría de Harfuch, ¿no? Entonces, yo creo que si tú amplías esa capacidad de investigación y procesamiento, entonces las posibilidades que tienes de controlar el problema son más amplias. O sea, no va a haber un gran operativo que resuelva el crimen organizado. No existe, no hay manera. Ujú. Lo que puede haber es una estrategia bien hecha para articular los diferentes niveles de gobierno para que hagan la parte de tarea que les toca sin estorbarse unos con otros. Y entonces el grupito de criminales que te toca, lo sacas de circulación y entonces multiplicas la fuerza. Pero en la lógica centralista que tenemos, pues a todos nos consideran retrasados mentales porque piensan que solo en la Ciudad de México piensan. Y entonces determinan las políticas de ahí, desde ahí, sin entender las peculiaridades de cada lado. Por ejemplo, lo que entendió Carlos Manso. Eso. Ujú. Y ahí es donde a lo mejor tenemos que inaugurar una etapa de reformas legales y que permitan cambiar esta lógica y de reformas presupuestales. Por ejemplo, establecer que el Fondo 4, el famoso Fondo 4, que es el Fortamun, ¿no? No pueda ser utilizado en nada que no sea la policía municipal para fortalecerla. Eso podría ser una gran medida para que estas policías se fortalecieran y tuvieran la capacidad de enfrentar los problemas de seguridad que tienen localmente. Y otra cosa muy importante es que los estados tuvieran facultades para investigar y procesar localmente delincuencia organizada. Y otra muy importante es que la federación
en vez de haciendo operativitos, hiciera la parte que de veras le toca, que es el sistema financiero, el lavado de dinero, o sea, los lugares donde es mucho más difícil que a nivel local te puedas meter, ¿no? Y entonces sí, tiene que haber una estrategia definida y con un plazo de desmantelamiento de las organizaciones criminales. O sea, no de agarrar a los malotes, porque ya agarraron al líder del cartel de los megamalos, ¿no? Y bravo, qué buen operativo. Pero llega otro y sigue, y peor. No, lo que tenemos que hacer es desmantelar a estas organizaciones. Y esa tiene que ser la meta, ¿no? Por muy grande que sea, por muy chica que sea, ninguna es más poderosa que el Estado mexicano. Ninguna. Nada más que es un desorden el Estado mexicano. Y entonces es como un dichillo, ¿no? Que el crimen organizado contra el gobierno desorganizado. Ujú. Así es, Bernardo. Y yo te quisiera hacer una pregunta muy específica. Entre el primer gobierno de Morena, con eh, pues digamos, López el Obrador. líder de ese partido, Ujú. con el segundo gobierno de Morena, con la primera presidenta mujer de México, que lo digo porque, pues, ella sí presume, sin decir que está comparando a su antecesor, pues un avance en materia de seguridad. ¿Tú notas algún avance? Pues O al mira, menos hablar de alguna estrategia diferente. yo creo que sus métricas no están buenas, porque sus métricas son las denuncias determinadas por el Ministerio Público. Ujú, O sea, si tú eres víctima de un delito, vas al Ministerio Público, denuncias y el Ministerio Público considera que efectivamente hay un delito que investigar o perseguir, entonces abre una carpeta de investigación. Y la manera en la que cuenta el gobierno federal los delitos es por el número de carpetas de investigación abiertas, no por los delitos cometidos, que sabemos que más del 90% no se denuncia. Entonces, si baja el robo a comercio, en realidad lo que bajaron fueron las denuncias de robo a comercio, pero ujú, no sabemos si bajó el delito de robo. El delito, claro. ¿Me entiendes? Entonces, esas métricas, pues sí, a lo mejor sirven para las mañaneras y para convencer a la gente que no, pues que se quiere dejar convencer, pero yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que eso no es así. Ahora, hay una métrica que es la de los homicidios, ¿no? ujú, Y entonces ahí hay un homicidio tiene la peculiaridad, pues, de que hay un cadáver, entonces es como más difícil la cifra negra, ¿no? Porque pues, no necesariamente se necesita una denuncia, Ujú. ¿no? Te topas con el cadáver. Y entonces parece que hay una reducción del 30%, 30 y algo por ciento, al parecer, ¿no? Sin embargo, casi en todos lados ha aumentado mucho el número de desaparecidos. Una clasificación que le llama otros, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, yo no cantaría victoria hasta no ver los datos del INEGI, porque el INEGI ve, digamos, el registro civil y entonces ve actas de defunción. Y entonces puede saber de qué murió la persona, ¿no? Si fueron 60 puñaladas, claramente no murió de muerte natural, ¿no? No, pues Entonces, no. lo que te quiero decir es que yo creo que sí, a lo mejor propagandísticamente les sirve decir que ha bajado el crimen. Yo no creo que haya ninguna métrica sólida que pueda demostrarlo. ¿Me entiendes? Porque sus datos son malos en general, bastante malos, de hecho, ¿no? Y la percepción ciudadana no es buena. Estamos 60, 70, 80% con percepción de inseguridad. Seguimos teniendo una tasa de no denuncia más del 90%. Em, ¿Cómo mides que eso está mejorando? Porque ni en realidad la gente no está más segura, ni se siente más segura. Em, yo creo que sí, propagandísticamente pues te sirve, ¿no? Y si acomodas los datos y le quitas el número que pensaste, pues sí, puedes decir lo que sea. Pero no parece, ¿no? No parece porque no hay ninguna razón para que cambiara eso. O sea, solo porque ya no es abrazos, no balazos y ahora tenemos una tasa de letalidad más alta, yo todavía tengo muchas dudas. Yo tengo el caso de una policía municipal, que no voy a decir cuál es, que es normalmente el primer respondiente
y que de repente se encontró en un mes 25 cadáveres, ¿no? Y la fiscalía de ese lugar reportó 12, ¿no? No quiero generalizarlo porque no lo sé, pero yo creo que es demasiado temprano para cantar victoria, porque incluso si la estrategia fuera muy buena, es como muy difícil que en un año dé esos resultados, ¿no? Ujú. Yo creo que más bien es propaganda, ¿no? Que ni le gusta a este régimen. Sí. Finalmente, Bernardo, porque me parece también puntual señalarlo, de qué manera, pues, esta reforma brutal al sistema judicial, al poder judicial, donde una de las principales preocupaciones era, pues, si eligen alcaldes que son representantes del narco, ¿por qué no elegirían jueces? Son representantes del narco. Pero, Esta reforma judicial, ¿qué tanto va a agravar el problema así como se hizo? mira, la reforma judicial eh, no, ¿cómo te diré? No le atinó ni al mundo, man. Es como de esos jugadores que en los entrenamientos meten los penaltis y en el partido no le atinan, pero ni al estadio, ¿no? Eh, 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 ¿Qué es el problema del Poder Judicial o cuál era el problema del Poder Judicial? Que no hay jueces. Faltan, o sea, en promedio en México hay como 3 o 4 jueces por cada 100,000 habitantes. La OCDE pide 65 jueces, digamos, por Ujú. ver la distancia, ¿no? El problema es que los abogados no están colegiados. Entonces no podemos saber si es un buen abogado, si es un mal abogado. No tenemos dónde quejarnos si es un mal abogado. Porque finalmente los abogados son el intermediario entre uno y el acceso a la justicia. ¿Me entiendes? Y en vez de eso, se les ocurrió hacer un proceso electoral, si es que así se puede llamar, porque la reforma electoral es mentira que eliges a los jueces. ¿Por qué es mentira? Porque hay todos digamos, el poder ejecutivo postula a unos, el poder legislativo a otros, el poder judicial a otros, ¿no? Y entonces luego hay una tómbola. O sea, al final del día, en el mejor de los casos, tú no eliges a los jueces, ratificas A los lo que que ya ya eligieron. los que ya eligieron, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se eligen los jueces, no hay problema. Tú vas, te postulas, yo quiero ser juez y te elige. Es más, en algunos casos ni abogado tienes que ser. Digo, para que te des una idea. La diferencia, y es una enorme diferencia, es que en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en cualquier país civilizado, hay jurados. Entonces, un jurado de 12 ciudadanos o de 6 ciudadanos, si es un delito menor, escogido por las partes, son las que determinan la inocencia, la culpabilidad o la responsabilidad de alguien. Si tú, por ejemplo, eres una mujer que abortaste y hay un juez que fue electo con la agenda de irse contra las mujeres que abortan, ¿no? Porque pasa. Ujú, Entonces tú tienes derecho a decir, este juez no va a ser imparcial conmigo, entonces yo tengo derecho a un jurado. Y entonces le quito el poder al juez, la capacidad de juzgar. Se lo doy al jurado. ujú, En México, el problema no es tanto que vayan a elegir miembros del crimen organizado, en un descuido, pero con tanto trámite que hay que hacer, pues a lo mejor hasta se les hace bolas el engrudo a los del crimen organizado, ¿me entiendes? El problema no es ese, sino el problema es el acceso a la justicia, ¿no? O sea, resulta que muchos de estos jueces, pues no estaban preparados para esa tarea, que es una tarea muy delicada y compleja. ujú, No cualquiera puede ser juez, ¿no? Y luego, no tienes jurados. No hay manera de que tú puedas decir, este juez no es que quiera que me cambien de juez, me va a dar lo mismo. Yo lo que necesito es un jurado, o sea, alguien imparcial que pueda procesar esto. Entonces, el problema de la reforma judicial es que le quitaron a alguien un riñón cuando lo que tenía era cáncer en el pulmón. O sea, como esas operaciones
que luego te platican de la salud pública, ¿no? Bueno. Que el cuate llegó con la pierna izquierda para amputarla y le amputaron la derecha, ¿no? O sea, el problema de la reforma judicial es ese, o sea, no resolvieron ninguno de los problemas que sí había en el Poder Judicial y, y hicieron otra cosa que no tenía nada que ver, Ujú, ¿no? Eso sí tiene un daño muy grande, en mi opinión, porque el acceso a la justicia está muy limitado, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo le hacemos para que el ciudadano tenga acceso a la justicia si los abogados no están colegiados? No sabemos si de veras saben derecho, no sabemos si actúan mal, con quién quejarnos, no sabemos si están actualizados. Y ellos son el intermedio entre nosotros y el sistema de justicia. Y luego esos que no están certificados, que no nada, son los que van a ser jueces, ¿no? ujú. Entonces, no creo que en México pueda haber paz si no hay justicia. Y justicia entendida como procesos judiciales, como debido proceso, como transitar institucionalmente los conflictos sociales. Mm, la reforma judicial no resolvió nada, a lo mejor, y generó otros problemas que no había, ¿no? Y déjame ponértelo de esta manera. El 95% de las cosas que acaban litigiosas son locales. O sea, son el juez familiar de Jalapa, el juez de arrendamiento inmobiliario de Jalapa, el juez de lo civil, mercantil, laboral o penal, ¿no? Locales, Ujú. ¿no? Y luego, pues, los tribunales donde hay apelaciones, donde hay recursos, y luego los tribunales administrativos, y esos poderes judiciales que son los más importantes de México, pero por mucho no tienen gente, no tienen dinero, no tienen suficientes jueces. O sea, hay problemas reales de acceso a la justicia, ninguno de los cuales fue atendido por la reforma judicial, sino pues más bien era un tema político de López Obrador de decir, no me cumplen mis caprichos, ahora se van, porque tengo la mayoría para hacerlo, y Claudia Sheinbaum le puso su sello, ¿no? Así es. Y nos Yo creo remató que, a todos. yo creo que, mira, para tener una nota optimista antes de irnos, Aurelio y Mónica, Ujú. yo lo que diría es que, mira, también es una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener una agenda de seguridad y justicia, y esa agenda de seguridad y justicia hay que presentarla, hay que exigirla y hay que buscar que se apruebe, porque es en conveniencia de todos. O sea, no solo se trata de que gane un partido o pierda el otro. Sí, ni modo, así es nuestro sistema electoral, ¿no? Pero más bien se trata de cómo le hacemos para que los diputados, los que van a ser legisladores, conozcan una agenda ciudadana y la aprueben. Y entonces realmente regresen, déjame decirlo así, aunque se oiga un poco demagógico, le regresen el poder al pueblo, que no lo tiene. Definitivamente El no. centralismo ha hecho que el pueblo pierda todo el poco poder que tenía, ¿no? O casi todo. Sin duda. Pues Bernardo, te queremos agradecer muchísimo esta gran conversación. Tenemos varios mensajes felicitándonos por esta charla contigo, por la explicación tan clara y tan precisa. Nos dice Luis Emilio Soto, qué plática tan interesante. Este cuate le sabe muchísimo. Nos dice Mónica Mendoza, qué explicación tan interesante ha brindado el invitado de hoy. Walter Ramírez nos dice, saludos, gran conversación. Sin duda, muy, muy esclarecedora y pues de un tema que no es sencillo, que se suele abordar con frivolidad incluso, pero que, como bien nos has explicado, pues requiere de una atención y de una estrategia que desgraciadamente no vemos que exista por el momento. Así Pero sin, es. pero sin duda, pues es un tema que vale la pena seguir explorando y seguir pues proponiendo cosas, porque finalmente de eso depende nuestra seguridad. Así es. ¿Mm? Y la convivencia social, ¿no? Ujú. Así es. Pues muchísimas gracias, Bernardo León. Ha sido Gracias. un honor charlar contigo esta noche y muchísimas gracias a nuestro auditorio.
Esto fue La Clave. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.